Muchas gracias al hermano Fernando por darnos esa música tan hermosa, ¿verdad? Nuestro hermano Fernando ya ese canto lo tiene en el cuarto disco que ha producido. Así que si ustedes quieren tener una copia del hermano Fernando Vázquez, y si no tienen todavía los primeros 3, pues de una vez agarren los 4. Que los trae, ¿verdad? Trae disponibles, así que Él los trae disponibles para que podamos tener buena música en nuestra casa. El Señor le ha dado el don de escritor y también le ha dado el don del canto, y sus 3 hijas también cantan. Así que es maravilloso, ¿verdad? Y Daisy también cantas. Yo nunca te he escuchado cantar. Ella no. Ok. Ella nomás es la promotora. Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Sí? A ver, arréglenme ahí el micrófono porque hay mucho eco. Si no, agarro otro. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está. Ahora sí. Ok. Y me hago para acá para irme el monitor, ¿verdad? Y bienvenidos entonces nuevamente. Gracias por estar presentes en este jueves de tarde. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos a los del internet, que el Señor les bendiga y que la palabra de Dios pueda en esta tarde darnos fortaleza y podamos, ¿verdad?, seguir adelante en nuestra vida cristiana, porque el Señor es el que da fortaleza. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada. Así que es Dios el que fortalece. Y la gente ahora anda con tanto en su bagaje, ¿se entiende esa palabra? En esa bolsa ahí, la anda bien llena de cosas, y entonces anda con ese peso encima en vez de venir con el Señor y gozarnos juntos en la gloria de Dios. Así que estaba profetizado, hermanos, que esto iba a pasar, que íbamos a estar en una problemática espiritual. Y creo que la iglesia adventista está siendo afectada en este momento con la espiritualidad. Así que hay que orar y no desmayar hasta que el Señor Jesucristo nos despierta nuevamente. Porque Él tiene un plan para el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. ¿Sí? Así que vamos a orar. Oramos. Padre y buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Tú eres maravilloso y bueno para con nosotros. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Revívenos a través de ella. Darnos, oh Señor, esperanza. Que podamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, porque Él es el autor de la fe y el consumador de ella. Y poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús tendremos victoria en este mundo sobre la carne, el diablo, la mentira que Él ha traído al mundo. Y podemos entonces glorificar tu santo nombre a través de nuestra experiencia. Así que en este momento que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos ayude a analizar lo que tú has escrito en tu palabra y que podamos vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. David es un hombre que escribió muchos salmos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído los salmos? ¿La mayoría de ustedes han leído los salmos? Vuélvanos a leer. Los salmos son bellos. 150 salmos tenemos en la Biblia. Y en el Salmos 39, versículo 5, versículo 7, Salmos 39, verso 7, David dice esta declaración interesante. Oh Señor, y pregunta, ¿qué esperaré? Y luego entonces contesta, esperanza, tú eres la esperanza, en ti hay esperanza, dice David. Tú eres la esperanza mía. De modo que Jehová de los ejércitos es la esperanza del pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quién es la esperanza de nosotros? Jehová. Esperanza mía, dice David. Debemos de esperar solamente en Jehová, porque Él es la esperanza. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. De modo que para poder nosotros entrar al reino de los cielos, tenemos que esperar en Jehová. Esperanza mía, esperaré en ti,
dice el salmista. Nosotros necesitamos entonces tener una confianza suma en Cristo Jesús. Porque con Cristo Jesús entonces lograremos algo que la Biblia nos presenta. El apóstol San Juan, cuando escribe las epístolas, la primera carta especialmente, noten cómo él nos relata algo que nosotros siempre tenemos que hacer, aunque la obra que nosotros hagamos no nos va a salvar, ¿verdad? Nosotros estamos ya conscientes de eso, de que todo lo que el ser humano hace no lo salva. El que salva es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que da la salvación. Sin embargo, cuando venimos a la salvación, entonces por gozo de la salvación haremos un fruto. Habrá una obra, pero esa obra va a estar dirigida bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo maravilloso. De modo que esa obra no toma el lugar de salvación, porque Cristo es el que salva. Y entonces, porque Cristo salvó, vamos a obrar de una manera maravillosa. Entonces, mire cómo lo pone el evangelista Juan cuando él escribe su primera carta, capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo del verso número 1. La palabra de Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Oiga eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, el apóstol está resumiendo lo que ya había dicho en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera Dios nos amó y ha dado a ese Hijo para que aquel que cree en Él es llamado hijo de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo, amados hermanos, no conoce a Dios. Y como el mundo no conoce a Dios, no nos va a entender. En muchas ocasiones, algunos me han llamado que estoy loco. Sí, muchos amigos que no quieren estar con Dios en la iglesia, ni nada con Dios, me han llamado: tú estás loco, yo no sé qué estás haciendo ahí, estás perdiendo el gozo de participar en los festines, de andar en las fiestas, de andar en las actividades que nosotros hacemos, que nos gozamos y pasamos hasta la medianoche dando brinco y todo eso. Y le digo: bueno, esa es tu decisión, pero no estoy loco. He encontrado a Cristo Jesús, la salvación de mi vida. Y te haría bien a ti que tú lo conozcas. El mundo no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, no nos va a entender, no nos va a conocer a nosotros. Y nos va a poner apodos, ¿verdad? Nos van a llamar aleluya, nos van a llamar fanáticos, nos van a llevar etcétera, etcétera. Cosas que para ellos les es gracioso, pero no saben lo que están diciendo. De modo que nosotros, amados hermanos, necesitamos entender que Dios nos ha amado y nos ha llamado sus hijos. Eso es lo importante. Entonces sigue diciendo la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hemos entendido que Cristo Jesús ha dado salvación al ser humano. Y por eso somos hijos de Dios. Ahora, noten qué dice la Biblia. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¡Wow! ¿Qué dice la Biblia? No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La Biblia nos dice que nosotros ahora, ¿verdad?, todavía no se ha manifestado lo que realmente vamos a hacer. Es decir, que nosotros vamos en progreso. El cristiano continuamente está progresando en su vida cristiana, porque cada día va cambiando de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. De modo que ahora nosotros todavía no somos totalmente semejantes a Él, pero cuando Él se manifieste, la Biblia dice que llegaremos a ser semejantes a Él. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es Cristo ahora? ¿No sabe? Claro que usted sabe, hermano. Cristo
ahora es un Cristo de gloria. ¿Es un Cristo de qué? De gloria. Acuérdense, Cristo Jesús se humanó. Jesús tuvo un cuerpo como el mío, así de carne y hueso, que cuando lo clavaron en la cruz del Calvario, derramó sangre y agua. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando le pusieron la lanza ahí, le salió agua y sangre de su costado, porque era un ser humano como usted y como su servidor. Pero luego Cristo fue colocado en la tumba, y la Biblia dice que esa tumba no lo pudo contener. ¿Verdad que eso dice la Biblia? La tumba no lo pudo contener. ¿Por qué no lo pudo contener? Porque Jesús ya había dicho. Vaya usted conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo número 10. Noten lo que Jesús dijo. San Juan, capítulo número 10 y el verso número 17 y 18. Esto es hermoso lo que el Señor Jesús nos declaró. Dice Jesús, ¿lo tiene ya? Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 17 y el verso número 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué lo amó el Padre? Porque Él puso su vida, pero la puso para volverla a tomar. Ahora noten el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Es maravilloso eso? El Señor Jesucristo dice, he puesto mi vida porque yo tengo el poder para ponerla, pero también tengo el poder para volverla a tomar. De modo que la tumba, la muerte, no pudo contener a la persona de Jesucristo, y Él resucitó entre los muertos. De modo que tú y tu servidor tenemos a un Cristo vivo. Tenemos a un Cristo que resucitó de entre los muertos. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y allá entonces Él tiene un cuerpo glorificado. ¿Qué cuerpo tiene Jesús? Glorificado. Y entonces el apóstol San Juan, aquí en Primera de Juan, nos está diciendo, él nos dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, como lo hablamos el sábado, que Él va a venir, ¿dónde? En las nubes de los cielos. Cuando Él venga en las nubes de los cielos, la Biblia dice que esto corruptible será incorruptible, esto mortal será inmortal. Es decir, que Cristo Jesús entonces nos va a dar un cuerpo también de gloria. Maravilloso. Va a ser un cuerpo que ya no va a estar contaminado con el pecado. Un cuerpo que va a estar libre del pecado. Un cuerpo lleno de la gloria de Dios para vivir eternamente. Y todos nosotros estamos siendo invitados para ser parte de eso. ¿No es maravilloso? Que Cristo Jesús nos conceda esa promesa a todos nosotros. Ahora bien, entonces decíamos que nosotros entonces ahora que ya entendemos que Cristo Jesús nos está dando esa promesa y que nos está dando la salvación, ahora entonces nosotros tenemos que accionar, tenemos que entrar en acción. Y aquí es donde viene la acción en el versículo número 3. Noten lo que dice el apóstol San Juan, el versículo número 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Todo aquel que tiene, ¿qué cosa? Esperanza. El que tiene la esperanza de la vida eterna, el que realmente quiere estar en el reino de los cielos, la Biblia dice aquí claramente que Él se purifica a sí mismo, así como Cristo Jesús es puro. ¿Quién es puro? Cristo Jesús es puro. En Él no hubo pecado. Él fue limpio de todo pecado. Y su pureza nos invita a que nosotros también nos purifiquemos a nosotros mismos. Entonces, el cristiano del siglo XXI, que tiene la esperanza de ir al reino de los cielos, el cristiano que, ¿verdad?, tiene ese deseo de ser parte del reino de Cristo Jesús, se purifica a sí mismo. El que no se purifica a sí mismo no puede entonces ser parte de Cristo Jesús, porque Cristo es puro.
La Biblia es clara, ¿verdad? Clarita. Entonces sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Versículo 4. Entonces la Biblia dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como hemos estado hablando, ¿verdad?, a través de la serie. ¿Te acuerdas cuando hablamos del mandamiento de esperanza? Si nosotros no tomamos atención y no ponemos nuestra mirada en el mandamiento de esperanza, entonces vamos a hacer la infracción, vamos a transgredir la ley. Y entonces cuando el ser humano transgrede la ley, no puede entonces purificarse a sí mismo. Eso es claro. Necesitamos entonces, si tenemos esperanza en Cristo Jesús, necesitamos entonces purificar nuestra vida. Y nuestra vida va a ser purificada por la santa ley de Dios. Ahora, sigamos leyendo. Verso número 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Oiga, qué hermoso ese texto, ¿eh? Cristo Jesús apareció en la tierra para quitar, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Es decir, si Cristo Jesús no hubiese aparecido en la tierra, los seres humanos entonces estábamos destinados a ser perdidos eternamente. Perdernos eternamente por causa del pecado. Pero Cristo Jesús apareció en la tierra para quitar el pecado de nuestra vida, porque en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice la Biblia? No peca. Todo el que permanece en Cristo Jesús no peca. Luego sigue diciendo la Biblia: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando un ser humano se dice ser cristiano, pero sigue pecando, es que no ha conocido a Cristo Jesús. Y amados hermanos, en este siglo XXI la gente no conoce a Cristo Jesús. La gente no conoce a Jesús. Nosotros debemos de preguntarnos si realmente conocemos a Cristo Jesús. Preguntémonos, autoexaminémonos si realmente conozco a Jesucristo. Porque si todavía en mi corazón hay indicios de pecaminosidad, si todavía en mi corazón hay deseo de pecar, si todavía deseo compartir la cosa del mundo y ser parte de eso, entonces no conozco a Cristo Jesús. ¿Está claro ese asunto? ¿Verdad? Porque el apóstol San Juan no anda con rodeos, él va directamente al grano. No le da vuelta al asunto. Él dice claramente aquí: todo aquel que permanece en Él no peca. El que se conecta con Cristo Jesús no puede continuar siendo esclavo del pecado. Y si cae, porque somos humanos, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa está ahí. Y si se desconecta y cae, entonces el apóstol Juan él mismo dice: pues levántate, que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Y vuélvete a conectar y no peques. Entonces nosotros necesitamos estar conectados con el Señor Jesucristo. Porque aquí la Biblia dice claramente: todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora, el versículo 8, amados hermanos, es fuerte. Muy fuerte ese texto bíblico. El apóstol San Juan nos habla directamente al corazón. Noten lo que dice el versículo número 8. El que practica el pecado es ¿de quién? Oiga eso. El que practica el pecado ¿de quién es? ¿Está clara la Biblia? Entonces, cuando un hijo de Dios o cuando una persona se considera ser hijo de Dios y practica el pecado, la Biblia dice que no es hijo de Dios. La Biblia dice que es del diablo. Oiga eso, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria sea el nombre de Dios, porque Él envió a su Hijo para que pueda deshacer las obras que el diablo vino a hacer con la raza humana. Y como Jesús ya venció al diablo, ahora nosotros podemos conectarnos con Cristo Jesús para no seguir siendo del diablo. El diablo quiere tener al ser humano esclavizado, lo quiere tener ahí su preso, ¿verdad? Lo quiere tener ahí enjaulado, lo quiere tener ahí en ese lugar sin aire, sin respiración. Eso es lo que el diablo quiere con nosotros. Pero Cristo Jesús nos ha dado libertad del pecado. Nos ha dado la libertad que el ser humano anhelaba. El ser humano de esta generación del siglo XXI no es la misma generación que estuvo en Egipto. Aquella generación estuvo esclavizada por un faraón humano, terrenal, claro, dirigido por Satanás. Y entonces Jesús los saca y los libera de la esclavitud de Egipto. Y hace entonces la metáfora de lo que significa ser liberado del pecado. Pero ahora el ser humano del siglo XXI es liberado del faraón principal, es decir, del gran dragón, Satanás, que se llama diablo. Nos libera de ese faraón, liberado del pecado, para que ya no estemos siendo administrados por el reino del pecado, sino que administrados por Cristo Jesús, porque Él vino para deshacer las obras del diablo. Lamentablemente, los seres humanos del siglo XXI están fallando en escuchar la voz de Dios. Están fallando. Qué triste, ¿verdad? Que una multitud inmensurable se va a perder cuando no es necesario que se pierdan. Porque Dios ha dado solución a la necesidad del ser humano. Pero el ser humano hoy está descuidando el llamado de Dios. Está descuidando el llamado de Dios. Miren ustedes cómo están los estadios de la Copa América. ¿Cómo está? Ahí no cabe una persona, ¿verdad? Y los mismos hermanos que dicen ser parte del reino de Dios, en vez de venir al culto, mejor se quedan frente al televisor para ver el fútbol. ¿Y qué si Cristo viniese en ese momento? Se van a quedar, no van a ir al reino de los cielos, porque su Dios es la pelota. El Dios de mucha gente es la pelota. El Dios de muchos es en esta tierra algo que está ahí controlando su vida. ¿Ustedes se acuerdan de la experiencia del rey Ezequías? Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Vamos a ver qué dice Segunda de Reyes, capítulo 18. Ahí está el reinado del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18. Noten lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 18. Esto es interesante, muy interesante lo que la Biblia nos revela acá. ¿Lo tenemos ya? Segunda de Reyes, capítulo número 18. Noten cómo comienza diciendo el verso número 1. En el tercer año de Osías, hijo de Ela, rey de Israel. Ese es rey de las 10 tribus del norte. El rey Ezequías va a ser rey de Judá, el reino del sur, Judá con Benjamín. ¿Están claros con eso, verdad? Porque el pueblo de Dios se dividió. Como está el cristianismo hoy en estos tiempos. El cristianismo está defragmentado. Por eso que vemos un montón de denominaciones, ¿verdad? Que luteranos, que presbiterianos, que bautistas, que adventistas, que pentecostales. Pero todos son de la religión cristiana. Estamos defragmentados. Entonces el pueblo de Dios en aquel entonces se defragmentó, se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur.
Y entonces aquí la Biblia dice que este rey Osías comenzó a reinar en el 3er año del rey del norte de Israel, que era Oseas. Y entonces el versículo 2 dice, comenzó a reinar, cuando comenzó a reinar era de 25 años. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. ¿Cuántos años reinó? 29. Entonces, 29 más 25, ¿cuántos años son? 54 años. Cuando él murió, tenía 54 años de edad. Interesante, ¿ah? Muy bien. Versículo 3. Esto es lo que me gusta. Versículo 3. Dice la Biblia que este rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué cosa hizo Ezequías? Lo recto ante los ojos de Jehová. Ahí vamos bien, ¿verdad? Qué hermoso. Este hombre, rey Ezequías, rey de Judá, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Quién era el padre de Ezequías? Bueno, David fue el primer rey, ¿verdad? Bueno, fue el segundo rey porque el primero fue Saúl, pero de la dinastía de David empezaron a levantarse los reyes en Judá. Y la Biblia lo llama como hijo de David porque Ezequías hace lo que David hizo. ¿Qué hizo David? Lo correcto, obedecer a Dios, llevar el plan de Dios. David es un tipo de la persona de Cristo Jesús. David refleja semblanzas de lo que Cristo Jesús iba a hacer en su venida aquí a la tierra. Y entonces este rey Ezequías actúa de acuerdo a su padre David. Ahora noten lo que hace él. Versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Oiga lo que hace este hombre. ¿Qué hace él? Decide volver al pueblo a que depositen su esperanza en Jehová, Dios de Israel. Es decir, este rey Ezequías despierta en el corazón de la nación a la espiritualidad, porque el pueblo estaba devastado, el pueblo estaba nuevamente tirado a la idolatría. Noten lo que estaba haciendo el pueblo. Ellos estaban adorando en los lugares altos. Es decir, el pueblo subía a las montañas, a los bosques, y ahí levantaba altares para adorar a dioses. El pueblo de Dios se dedicó a adorar a divinidades que no eran el Dios verdadero. Levantó altares en los bosques para adorar a los dioses de las naciones vecinas. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Y mis amados hermanos, eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. La iglesia del Dios viviente en el siglo XXI, estamos adorando a los dioses de este mundo. Entonces el pueblo está por el suelo. Y eso estaba aconteciendo con el pueblo de Dios en el tiempo de Ezequías. Y entonces este hombre que decidió hacer lo recto ante los ojos de Jehová, él empezó a quitar los lugares altos, quebró las imágenes a los cuales doblaban sus rodillas para adorarlas. Y luego quebró también la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan ustedes que Moisés levantó en el desierto una serpiente de bronce? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Levantó la serpiente de bronce en el desierto y le dijo al pueblo: ustedes volteen a ver a la serpiente y la picadura de la serpiente no les va a hacer daño. No morirás. De modo que cuando lo picaba una serpiente, volteaban a ver a la serpiente de cobre ahí levantada, y un milagro sucedía en su vida y el veneno de la serpiente no les hacía efecto. El que no miraba a esa serpiente moría inmediatamente. Pero entonces el pueblo de Dios convirtió esa serpiente
en un ídolo. Y la Biblia dice que comenzaron a quemar incienso los hijos de Israel a la serpiente de bronce. Y entonces el rey Ezequías la toma y la hace pedazos. La llamó Nehushtan. ¿Cómo la llamó? Nehushtan. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Nehushtan. Así la llamó el rey Ezequías a esa serpiente de bronce. Nehushtan. ¿Verdad? ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Es sencillo. Cosa de bronce. Eso es lo que quiere decir. Cosa de bronce. El rey le dice al pueblo, esa es una cosa de bronce que se hizo como un símbolo del Mesías prometido. Pero no es para que le adoremos, para que le demos incienso. Y entonces él la destruyó. Ahora, noten lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo número 5. Aquí es donde quiero que lleguemos. Este rey Ezequías, en Jehová Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Dónde puso su esperanza? En Jehová Dios de Israel. ¿Dónde es que debemos de poner nuestra esperanza? En Jehová Dios de Israel. ¿Dónde tenemos que poner nuestra esperanza? En Jehová Dios de Israel. Amados hermanos del internet, ¿dónde tienes que poner tu esperanza? En Jehová Dios de Israel. Amados hermanos, hay algo en el ser humano moderno que está poniendo su esperanza en las cosas materiales de este mundo. Está poniendo la esperanza quizás en un superhombre que aparezca por ahí, que haga grandes cosas maravillosas para que él se sienta satisfecho y pueda entonces seguirlo. Pero no, la Biblia dice que este rey de Judá colocó su esperanza en Jehová Dios de Israel. Y nosotros tenemos que también tomar esa misma decisión, colocar nuestra esperanza en el Dios de Israel, porque dice la Biblia que ni después ni antes de él hubo otro como entre todos los reyes de Judá que puso su esperanza en el Dios de Israel. Y por eso nosotros, si tenemos la esperanza, si nosotros tenemos la esperanza de ir al reino de los cielos, ¿qué es lo que el apóstol San Juan nos ha dicho? Si tenemos la esperanza de ir al reino de los cielos, ¿qué es lo que dice el apóstol San Pablo? Se purifica a sí mismo. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza de ir al reino de los cielos, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿No es maravilloso? El Dios del cielo es maravilloso. El patriarca Abraham, él contempló esa esperanza. Noten lo que el apóstol San Pablo registra a los Romanos capítulo 4 versículo 18. El apóstol Pablo toma el ejemplo de Abraham y nos da una ilustración maravillosa de lo que significa la esperanza mediante la fe en Cristo Jesús. En el verso 18 dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza y contra esperanza. Oiga eso. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿De cuánta gente llegó a ser padre Abraham? De muchas gentes. Y luego dice la Biblia, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La promesa que a Abraham se le concedió de que de su descendencia el Mesías iba a nacer. La simiente nacería en esta tierra para producir en el ser humano esperanza y esperanza de vida eterna. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Que Cristo Jesús nació en la tierra. La palabra de Dios dice, de acuerdo a Gálatas capítulo 4, versículo 4, venido el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de mujer y bajo la ley. Cristo Jesús nació en esa tierra. Y nació para darnos a nosotros la oportunidad de ser liberados del pecado. Así que el ser humano no necesita continuar esclavizado del pecado. El ser humano que quiere
seguir practicando el pecado es porque le agrada ser socio con Satanás. No es porque debe estar ahí practicando el pecado, sino porque le agrada ser socio ¿con quién? Con Satanás. ¿Verdad? Porque la Biblia dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces ahora el cielo me dice, asóciate con Cristo Jesús. Y cuando tú estás asociado con Cristo Jesús, ¿qué va a suceder? Ya no pecas, porque estás conectado con Jesús. Y si te desconectas de Jesús, levántate, porque abogado tienes delante del Padre, que es Cristo Jesús. Para que vuelvas a comenzar entonces a tener una vida de santidad. Amados hermanos, esto de la santificación es muy importante. Nadie va a entrar al cielo sin santidad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos, la epístola a los Hebreos, creo que es capítulo 12 y el verso número, ahorita les digo, Hebreos 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14, noten lo que la Biblia nos dice a cada uno de nosotros, amados hermanos. Seguid la paz con todos. ¿Con cuántos tenemos que estar en paz? Con todos. Así que el cristiano, el que sigue a Cristo Jesús, no puede estar en problemas con su prójimo. ¿Escuchó eso? No puede estar en problemas con su prójimo. Si tenemos problemas con el prójimo, amados hermanos, amados amigos del internet, si usted tiene problemas con alguien, usted tiene que estar seguro de que usted haga la paz con esa persona. Porque la Biblia dice aquí, seguir la paz con todos, y luego dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad que la Biblia es clara? ¿Tú quieres ver al Dios del cielo? ¿Tú quieres ver al Jehová esperanza de Israel? La Biblia dice que tenemos que estar en paz con todos y también tenemos que estar en santidad, porque si no, no podemos ver al Señor. Así que el Dios del cielo nos ha dado las herramientas. Y la herramienta es Cristo Jesús. La herramienta es Jesús. Tenemos que contemplar al Cordero de Dios que quita todo pecado. Amados hermanos, porque el Dios del cielo va a venir a esta tierra. Va a venir. Y muchos no van a estar listos cuando Cristo Jesús venga en la nube de los cielos. Por lo tanto, van entonces a quedar postrados en el camino porque no están conociendo a Cristo Jesús. Miren lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 2 y el verso número 12. Efesios 2, 12. Esta es una declaración maravillosa del apóstol San Pablo para nosotros, que estamos viviendo en el tiempo final. Noten lo que dice la Biblia. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuándo estábamos sin Cristo? En un tiempo pasado de nuestra experiencia, estábamos sin Cristo. Algunos de ustedes, ¿verdad? No nacieron en la iglesia adventista. Su servidor nació casi en la iglesia adventista. Yo tenía aproximadamente 4 años cuando mi familia aceptó el mensaje del tercer ángel. Total, entonces he crecido en la iglesia, toda mi vida he estado en la iglesia y he escuchado mensaje tras mensaje. Pero aún estando en la iglesia, muchos estamos perdidos en la iglesia. Estamos sin Cristo. Entonces, la Biblia dice, en algún tiempo en tu experiencia estabais sin Cristo. Aquí dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Estabas alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y amados hermanos, eso es lo que está sucediendo en la generación del siglo XXI. La gran masa de la gente
está en este mundo sin esperanza y sin Dios. Entonces nosotros debemos estar seguros de que estamos moviéndonos en una generación que está sin esperanza y sin Dios. Pero ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Estoy con esperanza y con Dios? Eso es lo que tenemos que nosotros siempre meditar y analizar en mi vida. Todos los días cuando el Señor me abre los ojos en la mañana, preguntarle: Señor, estoy contigo, porque necesito tu esperanza. Necesito que tú me des la salvación. Necesito conectarme con la persona de tu Hijo Jesucristo para poder entonces recibir el galardón que tú tienes preparado para mí. ¿Captamos? Porque la humanidad está sin esperanza y sin Dios. Y algunos de nosotros estábamos en un tiempo así. Pero bendito sea el nombre de Dios, que Él nos ha alcanzado con su misericordia y nos ha dado su salvación. Por lo tanto, hoy ya no estamos sin esperanza y sin Dios. Hoy estamos con el Dios Jehová, la esperanza de Israel, que es nuestra salvación. Y Él entonces nos quiere mantener. Y como Él nos quiere mantener, entonces Él nos ofrece y nos dice: necesito que te purifiques a ti mismo, así como Él es puro.